Vamos a orar para poner en las manos de Dios este tiempo de enseñanza y hoy vamos a estar analizando el artículo número 5 de nuestra confesión de fe. Entonces, oramos primeramente. Padre bueno, la honra y la gloria a tu nombre y gracias porque nos has permitido estar reunidos para estudiar tu palabra. Que hoy, Señor, tu Espíritu nos dirija a lo que nosotros debemos llevarnos en nuestro corazón y a nuestras casas de tu palabra. Que tú quites la sabiduría y la pretensión humana, Señor, de este púlpito y que seas tú hablando a través de tu Espíritu. Que tú nos ayudes y nos orientes, Señor, a que no solamente escuchemos conceptos teológicos o doctrinales, sino que también esto sea reflejado en nuestra vida práctica, se vea reflejado en nuestra piedad y en nuestra esperanza, Señor. La gloria a tu nombre, oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, el artículo 5 de nuestra confesión, como lo hemos hecho en las otras lecciones anteriores, vamos a leerlo completo y luego vamos a detenernos en algunos aspectos y en algunos versículos como tal. El artículo dice así: creemos que la justificación es la gran bendición del Evangelio y que Cristo la asegura a los que creen en Él. Que la justificación incluye el perdón de los pecados y la promesa de la vida eterna basados en los principios de justicia, que es otorgada no en función de las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino únicamente a través de la fe en la sangre del Redentor, en virtud de la cual su perfecta justicia nos es imputada gratuitamente por Dios, quien nos lleva a un estado de bendita paz y del favor de Dios, y nos asegura todo tipo de bendiciones necesarias para siempre. Ese es el artículo y como lo pudieron notar, habla acerca de la justificación, que si nos ponemos a pensar qué es la justificación y nos ponemos a meditar en el tema, eventualmente vamos a llegar a la conclusión que la justificación es el segundo eslabón en el proceso de salvación del creyente, ¿verdad? El primer eslabón precisamente fue el llamamiento, ¿verdad? En el momento en el que Dios llama a las personas al arrepentimiento por medio del Evangelio, y eventualmente después de este llamamiento santo, justo, piadoso, se efectúa la justificación en aquellos que creen en el nombre del Señor Jesús. El artículo como tal, el artículo 5 de esta confesión, empieza diciendo que la justificación es la gran bendición del Evangelio. Ahora, esto tiene como un espejo, ¿verdad? Podríamos ver por qué la justificación sería la gran bendición del Evangelio, porque si vemos la otra cara de la moneda, llegaríamos a la conclusión de que estar con culpabilidad delante de Dios es la gran maldición de la humanidad, ¿verdad? Y por tanto, lo que el Evangelio promete a través de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, esa justificación es la gran bendición del Evangelio. ¿Y quién la asegura? Como lo acaba de mencionar, Jesucristo, a través de su muerte, sepultura y resurrección. La justificación es asegurada por el mismo Señor Jesucristo. Juan capítulo 1, versículo 16, que es uno de los textos que está allí. Juan capítulo 1, versículo 16. Dice: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. De su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Esta es la gran bendición de la justificación, que la plenitud de Dios pueda ser tomada por la humanidad y el ser humano pueda experimentar la gracia de Dios en su propia vida. Cristo asegura esta justificación. ¿Y por qué nosotros podríamos decir que Cristo la asegura? Le voy a rogar que me acompañe a Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Versículo 8. Romanos 5, 8, un texto muy famoso. Dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuántos ya se sabían este texto de memoria? Levanten la mano. ¿Sí? Hay verdades de este texto que por sabernos de memoria podríamos estar obviando, ¿verdad? Yo siempre digo lo siguiente, y de paso voy a hacer el pequeño paréntesis. Es una bendición memorizar, pero tenga cuidado con decir los versículos chorreados y no meditar en cada palabra que está ahí, ¿verdad?
Dice que Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Nosotros quiénes? Nosotros, la humanidad pecadora. ¿Y cuándo mostró este amor para con nosotros? Siendo aún pecadores. ¿Lo notaron, hermanos? El hecho de que el Señor Jesús nos haya salvado siendo aún pecadores, necesariamente implica que el Señor Jesús nos está limpiando de una culpa que teníamos en el momento de nuestro nacimiento. ¿Me están siguiendo con esto? El ser humano, y ya habíamos hablado de esto en artículos anteriores, por venir precisamente de Adán como nuestro representante federal, cargamos la culpa después de nuestro nacimiento. De hecho, esta culpa sería la primera imputación teológica. Ustedes aquí en el artículo leyeron la palabra imputada, ¿verdad? Bueno, esa palabra imputado, colocado dentro, ¿verdad? O asegurado. En este contexto, la primera imputación teológica que nosotros podemos hablar, de la que nosotros podemos hablar, es la imputación de la culpa. Precisamente al Adán y Eva pecar, siendo ellos representantes de la humanidad en general, la culpa es imputada a la humanidad, ¿sí? Ahora, la humanidad es culpable delante de los ojos de Dios. Y como consecuencia de la culpa que fue imputada, esto viene dando a luz ciertas cosas en particular. Por ejemplo, la corrupción. El hecho de que nosotros seamos culpables, esto genera que seamos corruptos. Y al ser nosotros corruptos, esta concupiscencia engendra, en palabras de Santiago, o da a luz el pecado. Entonces nosotros somos pecadores, incluso por el hecho de ser culpables, ¿verdad? Y no, esto debería entenderse al revés, porque algunas personas podrían entender que somos culpables por ser pecadores, pero no, somos pecadores por ser culpables, ¿verdad? ¿Entendimos el punto, mis hermanos? Ahora, estando o siendo imputados de la culpa, siendo corruptos y viviendo en nuestras propias concupiscencias y ahora manifestando nuestra naturaleza a través del pecado que es expuesto en nuestras acciones, es ahí, siendo pecadores, siendo culpables, que Cristo murió por nosotros. Por tanto, a simple vista se puede notar que no podíamos haber hecho nada para merecer esa salvación. Porque nuestra condición exacta en el momento en el cual Cristo manifestó su gracia fue siendo aún pecadores. ¿Qué mérito podríamos haber tenido estando en esa condición en particular? Éramos culpables, éramos corruptos, éramos pecadores y Dios mostró su amor para con nosotros. Esto es precioso, ¿verdad? Entonces, la justificación es la gran bendición del Evangelio y Cristo la asegura. El texto dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, y aquí viene como Cristo asegura la justificación. Cristo murió por nosotros. La justificación asegurada es el acto mismo del Señor Jesucristo muriendo en la cruz, siendo sepultado y resucitando. Y eventualmente todo aquel que cree en Él, entonces se le acredita esta justicia. Sigue diciendo, la justificación incluye el perdón de los pecados. Me salté una porción. Dice, la gran bendición del Evangelio que Cristo le asegura a los que creen en Él. A los que creen en Él. Bueno, esto es bastante claro y hemos hablado del tema bastante, pero le voy a pedir que me acompañe a Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13. Versículo 39. Leemos desde el 38, dice, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree.
Vean qué bonito este texto, esta forma en la que el apóstol Pablo predica el evangelio a las personas. Primeramente mostrando a Jesús como el representante de la humanidad que comunica el perdón de los pecados, pero al mismo tiempo mostrando a Jesús como el sustituto de ¿quiénes? De los que creen en Él. Hoy nos vamos a detener un poco en estos dos conceptos, representante y sustituto, porque Cristo es ambos. Cristo es ambos. Cristo es representante de un todo orgánico al que nosotros llamamos humanidad. Y Cristo es sustituto de un todo orgánico al que nosotros llamamos su pueblo. ¿Verdad? Y eventualmente vamos a llegar a algunas conclusiones que tienen que ver con esto, pero esto es precioso como el apóstol Pablo predicaba este mensaje. Cristo Jesús es el representante de la humanidad, el que manifiesta la necesidad de que las personas pidan perdón a Dios. Pero Cristo Jesús es el sustituto de aquellos que creen en Él. Si nosotros no dijéramos esto, estaríamos en una herejía. La herejía que se llama universalismo. Esta herejía que eventualmente implica que todos van a ser salvos. Pero no todos van a ser salvos, ¿verdad? No solamente por la experiencia, que nosotros vemos que personas no creen en Jesús, sino porque la Biblia misma lo indica. Usted se va a las últimas páginas de la Escritura y ve personas siendo lanzadas al lago de fuego. ¿O me equivoco, verdad? Lo vemos. Es muy claro en la Escritura que no todos se salvan. ¿Quiénes no se salvan? Los que no creen en Él. ¿Me siguen, hermanos? Por tanto, el hecho de que Jesús sea un representante de toda la humanidad no lo hace por definición sustituto de toda la humanidad. Y yo creo que en este error caen muchos círculos cristianos, en mostrar a Jesús como sustituto de todos. Y eventualmente podrían caer al error entonces de cuál es la necesidad de creer en el Evangelio. ¿Cuál es la necesidad de una vida piadosa en la tierra? Si Jesús al fin y al cabo es el sustituto de todos, ¿qué necesidad tenemos de creer en Él? ¿Se dan cuenta de las contradicciones? Bueno, gran parte de la población, y tal vez tengo que decirlo entre comillas con el respeto que se merecen, cristiana en Latinoamérica, tiene una posición universalista. ¿A qué me refiero con esto? Catolicismo romano, ¿verdad? Y con el respeto que esto merece, ¿cuál es el punto en particular? Bueno, que eventualmente no necesariamente va a haber una separación entre aquellos que son condenados y aquellos que no, sino que aquellos que son temporalmente condenados pueden salir de su estado de condenación. A la luz de la Escritura no podemos observar estas verdades o estas creencias, sino que la verdad de la Escritura es que unos son condenados y otros son justificados. ¿Quiénes son justificados entonces? Los que creen. ¿Y quiénes no? Los que no creen. Es tal vez simple en la forma en la que lo estamos exponiendo, pero al mismo tiempo muchas personas podrían complicar el asunto. Sigue diciendo, la justificación entonces incluye el perdón de los pecados y la promesa de la vida eterna basada en los principios de la justicia. Aquí hay muchas cosas en las cuales nos tenemos que detener. ¿Qué incluye la justificación? El perdón de los pecados. Precisamente porque la justificación es a todo aquel que cree en Él, implica una segunda imputación. ¿La primera imputación cuál fue? La culpa de Adán imputada a toda la humanidad. La segunda imputación, ¿cuál sería? La culpa humana imputada a Cristo. Y Cristo Jesús, siendo inocente, por imputación recibe la culpa de los justificados. ¿Me siguen, hermanos? Cristo se está haciendo, y literalmente fue hecho pecado por nosotros. Él está cargando en Él los pecados de su pueblo. Eso usted lo puede leer muy claramente en Isaías capítulo 53, y lo voy a pedir que me acompañe allí. Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53.
Versículo 4, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. ¿Lo notaron, hermanos? Como la culpa humana fue imputada en el Hijo, y ahora el Hijo es, delante del Padre, culpable de los pecados de aquellos que depositan su confianza en Él. Sí. Completamente. En Adán todos somos culpables, es la primera imputación. La segunda imputación es que el pecado de nosotros fue imputado a Cristo. Y eventualmente vamos a llegar a la tercera imputación, ya más adelante en este artículo. Pero sigue diciendo, o estamos deteniéndonos en lo siguiente: la justificación incluye el perdón de los pecados. ¿Por qué? ¿Por qué la justificación incluye el perdón de los pecados? Porque Cristo los cargó. Al justo le fue imputada la injusticia. Y ahora esa justicia de Dios que debía ser satisfecha, ya fue satisfecha a través de la muerte del Hijo. Y ahora aquellos que colocaron sus pecados en el Cristo crucificado son declarados inocentes. Y por tanto esto incluye el perdón de los pecados. Qué precioso es esto, hermanos. Realmente, si usted sigue este orden, se da cuenta, de nuevo, que no podemos hacer nada para obtener la salvación por nuestras propias fuerzas. Ciertamente es una gracia de Dios el hecho de haber enviado a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. No solamente incluye el perdón de los pecados, sino también dice la promesa de la vida eterna basado en los principios de la justicia. Porque de haber dicho, te perdono tus pecados, sin el acompañamiento de la promesa de la vida eterna basado en los principios de la justicia, hubiese dicho, ok, ya no vas a ser condenado en el infierno. Sin embargo, la sustitución ahora es, ya no vas a ser condenado al infierno, sino que vas a ser recibido conmigo en la gloria. ¿Lo notaron, hermanos? Y en este aspecto no solamente hay perdón de los pecados, sino también promesa de vida eterna. Pero me encanta como el artículo lo dice, basados en los principios de la justicia. Dios no se saltó nada de su carácter para salvar a los que creen en Él. Dios no tuvo que saltarse nada, Dios no tuvo que meter nada debajo de la alfombra. Porque algunos podrían decir, bueno, Dios tuvo que pasar por alto su justicia para manifestar su misericordia. No, la justicia de Dios fue satisfecha en Cristo crucificado y la expresión de su misericordia es aquellos que creen en Él. Dios no se saltó ninguno de sus atributos. Ese es un perdón justo. Es un justo perdón. Porque si usted se pone a pensar, nosotros los seres humanos estamos acostumbrados a perdonar de manera injusta. Vamos a ver, yo le dije a Felipe, si usted se come su comida, vamos a comprarnos un helado. Esto es mi estatuto, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? Felipe no se comía la comida. Pero yo lo veo con unas ganas de comerse el heladito. Y yo, ay, pero vea, lo que dejó fue poquillo. Bueno, no, Felipe, felicidades por haberse comido lo que se comió y vámonos por el helado. Y vamos y se compra un helado, y le compro un helado y Felipe feliz. ¿Esa fue una escena emotiva? Sí, pero injusta. ¿Por qué injusta? Porque Felipe no cumplió con el estándar. El estándar de la ley, en este caso, era cómase todo. Y yo mostré misericordia, sí, porque él no se merecía un helado, pero mostré misericordia saltándome el estándar de mi justicia.
¿Se dieron cuenta de eso, hermanos? Ahora, Dios no es así. Cuando Dios nos salva, Dios no se salta los estándares de su justicia, sino que Dios los satisface. Dios no dejó de expresar su justicia para salvarnos a nosotros, sino que expresó toda su justicia en Cristo crucificado. Y por eso nosotros podemos tener acceso a las bendiciones del perdón de los pecados y de la vida eterna. Pero Dios no se saltó nada de su carácter, como nosotros los seres humanos estamos tan acostumbrados a hacer. Y vea qué corruptos somos los seres humanos, que aún nuestro perdón es un perdón corrupto. Aún nuestra gracia es una gracia corrupta. Yo le decía a los jóvenes, y ya lo he dicho muchas veces en sociedades de jóvenes, pero tengan cuidado con la música que escuchan. Hay una canción por ahí anda, un cantante cristiano famoso, y en todas sus afirmaciones dice: sé que no es justo que tú me ames. ¿Cómo que no es justo? ¿Cómo que no es justo? Fue justo a través del sacrificio del Señor Jesucristo. Cristo en la cruz hizo que la justicia de Dios quedara satisfecha. Y por tanto es justo que Dios nos ame en Cristo Jesús. Solo en Cristo Jesús hay salvación y amor para la humanidad. Esta justicia a la que estamos hablando, dice el artículo, que es otorgada no en función de las obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. Ya decir esto sería reiterar en lo que estamos hablando, ¿verdad? Dice, sino únicamente a través de la fe en la sangre del Redentor. No hay virtud humana que nos haga merecedores de la justificación, solamente a través de la fe. Solamente a través de la fe. En virtud de la cual esta fe, dice, su perfecta justicia nos es imputada gratuitamente. ¿Qué es esto? Tercera imputación teológica. Vamos a ver si estamos siguiendo el asunto, mis hermanos. La primera imputación entonces sería la culpa de Adán imputada a la humanidad. La segunda imputación sería la culpa de la humanidad imputada a Cristo. Y la tercera imputación sería la justicia de Cristo imputada a la humanidad. Porque al fin y al cabo, después de este juicio de crucifixión, Cristo Jesús, al resucitar, fue declarado justo, fue visto justo. No hay pecado en él. Y esta justicia es imputada a los que creen en él. Y por eso usted y yo podemos ser justificados, porque es la justicia de Cristo la que está en nosotros. Y es en la justicia de Cristo que somos aceptados delante del Padre. Y es en la justicia de Cristo que somos aceptados en la eternidad. Es en la justicia de Cristo. Aquellos que dudan si la salvación se pierde o no, recuerde que la justicia de Cristo es completa. Por tanto, si usted es aceptado según los méritos de Cristo, no hay nada que logre que usted se pierda. Pero esta justicia de Cristo que fue imputada en usted no solamente hace que usted sea invencible al castigo eterno de Dios, sino que también sea transformado por esta justicia a una vida santa. Muchas personas nos critican a nosotros los bautistas porque hablamos de que la salvación no se pierde y nos dicen que nosotros hablamos que qué fácil así, tenemos una licencia para pecar. Seamos salvos, creemos en el Señor Jesús, ya tengo mi carnet para pecar y cuando llegue al cielo, me imagino como en las fábulas, ¿verdad? Ahí a Pedro recibiendo a los que están ahí y diciendo, ¿usted es un pecador? No, vea mi carnet, yo creí, pero vea, usted hace esto, vea mi carnet. Pase, no puedo hacer nada más. Las cosas no son así. Las cosas no son así. La justicia que fue imputada en el ser humano, con la cual es aceptado delante de la presencia del Padre, viene con un combo completo. Y este combo completo también incluye la santificación. Y por tanto, ese creyente que fue justificado crecerá en una vida piadosa, no se complacerá en su pecado. Sus apetitos, sus deleites cambiaron. Ya no le satisface aquello que le satisfacía antes. Y esta entonces sería la tercera imputación. La imputación en la cual
la justicia de Cristo es imputada ¿a quiénes, hermanos? A los que creen en Él. Es un todo orgánico. ¿Y cómo le llamamos a este todo? Su pueblo. Por tanto, ¿Cristo de quién es sustituto? De su pueblo. ¿Me siguen, hermanos? Ahora, esto trae un tema, porque algunas personas cuando escuchan estas afirmaciones dicen, entonces Cristo no estaba pensando en nadie más que en su pueblo, en la cruz. No necesariamente. Y aquí es donde viene la distinción entre las palabras representante y sustituto. Porque Cristo en la cruz es el representante de toda la humanidad, pero Cristo en la cruz es el sustituto de los que creen en Él. Por tanto, los alcances de la cruz no son solamente salvíficos, sino también condenatorios. Y me explico con esto. ¿Por qué las personas que no creen van a ser juzgadas? ¿Cuál es el pecado por el cual van a ser juzgados los que eventualmente estén frente al juicio de Dios? Incredulidad. Si el pecado es la incredulidad, ellos tuvieron que haber sido incrédulos a alguien que los representara. ¿Me siguen con esto, hermanos? Cristo Jesús representa a la humanidad, y si el ser humano no cree en su representante, va a ser condenado por ello. Por tanto, yo no me equivoco cuando digo que Cristo Jesús murió en la cruz por todos los hombres. ¿Me voy a entender? Pero los alcances de su muerte en la cruz son diferentes. No para todos es salvación, sino para ¿quiénes? Para los que creen en Él. Para su pueblo, si le queremos poner nombre a este todo orgánico. ¿Por cuáles pecados murió Cristo en la cruz? Por los pecados de su pueblo. Pero, ¿representante de quién fue Cristo en la cruz? De toda la humanidad. No está difícil, ¿verdad, hermanos? Pero si estuviera en otro grupo, aquí me estarían apedreando. Ciertamente esto nos ayuda a leer con moderación los textos de la Escritura. Y podemos ver, por ejemplo, el muy famoso Juan 3:16, donde dice, de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo, un todo orgánico. ¿Y qué hizo Dios como consecuencia de su amor al mundo? Dio a su Hijo unigénito. O sea, ¿cómo qué? Como representante. Y entonces todos son salvos, porque Dios amó al mundo. No, ¿para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Quiénes son esos? Su pueblo, otro todo orgánico. Todo aquel que sea pueblo de Dios es humanidad, pero no toda la humanidad es pueblo de Dios. ¿Cristo es representante de la humanidad en la cruz? Sí, pero salva los pecados ¿de quiénes? De su pueblo. ¿Lo notaron, hermanos? No hay que hacer ahí malabarismos teológicos para llegar a comprensiones certeras en cuanto a este tema, ¿verdad? Ok, vamos a primero doña Ana y luego Adán. Sí, claro, aquí me apedrearían en otros lugares, completamente. Adán. Piedra de tropiezo. Completamente. Era necesario, completamente. Y el hecho de que Cristo sea el representante de todos hace posible que al evangelizar hablemos del Cristo crucificado. ¿Por qué? Porque es un tema que los incrédulos deben escuchar. Crean o no crean, les salvará creer en el Cristo crucificado, y les condenará no creer en el Cristo crucificado. Por tanto, es un mensaje para todos. Hay personas que llevan al extremo el hecho del límite de la expiación, ¿verdad? A tal punto que empiezan con afirmaciones de que no, solo para unos, no para todos, cosas muy extrañas, pero eventualmente niegan la simpleza de lo que la Escritura muestra, ¿verdad? Y en una comprensión sencilla de la Escritura nosotros vemos a Cristo Jesús siendo el representante de toda la humanidad.
Y en una comprensión sencilla de la Escritura, nosotros vemos a Cristo Jesús siendo sustituto de solo los que creen. Ahora, ya eso es otro tema. ¿Quiénes son los que creen? Bueno, aquellos a los que el Espíritu convenció de su pecado, ¿verdad? Pero ya eso es otro tema. Camino que lleva a la perdición. Claro. Bueno, sí, eso es una muy buena analogía para pensar en el tema. El camino ancho y espacioso contempla la predicación de Cristo como representante, pero el camino que es angosto es el que tiene el rótulo de Cristo como sustituto. Y en ese camino angosto solo entran aquellos que han creído en Él, nada más. Como les dije, ya eso es cuestión de otro tema y en otro artículo lo hablaremos, pero ¿quiénes son los que creen en Él? Porque aquí alguien podría ver que estamos contradiciéndonos en lo que estamos diciendo y alguien diría, Henry, acabamos de leer con mucho ímpetu que no es por mérito nuestro la salvación, pero por otro lado se dice que son salvos los que creen. Entonces ahí hay mérito. Ahí hay mérito porque Él creyó. O sea, creer en Jesús me hace mejor que otros. ¿Me siguen con esta filosofía? Bueno, no me hace mejor que otros, porque ¿quiénes creyeron en Él? Aquellos que el Espíritu Santo convenció de justicia, pecado y juicio. Aquellos en quienes el Espíritu Santo hizo una obra de regeneración. Aquellos que nacieron de nuevo. Y vean lo interesante de este tema. ¿Cómo es que nosotros somos miembros del todo orgánico llamado humanidad? ¿Qué hacemos para ser humanos? Nacer. ¿Qué respuesta más fácil? ¿Y ahora qué hacemos para ser miembros del todo orgánico que es su pueblo? Nacer de nuevo. ¿Lo notaron? Solo los que nacen de nuevo son pueblo de Dios. ¿Okay? La naturaleza general humana es que todos le pongamos barrera al Espíritu o todos rechacemos el mensaje. Pero la virtud del Espíritu es convencer a algunos, ¿verdad? Y en este caso, vamos a ver, y lo voy a decir con todo el cariño y el amor posible, el hecho de que usted y yo estemos aquí no es mérito nuestro. Fue que el Espíritu Santo nos convenció de seguirle. Y por eso nosotros estamos aquí. No hay ningún mérito en nuestras obras, en nuestras manos, ni en nuestra conducta. Los cristianos no somos mejores que otros. No ocurre así. Es gracia de Dios. Esa gracia que hizo que el Espíritu tocara nuestro corazón y quebrara nuestro corazón de piedra. Esa gracia que hizo que naciéramos de nuevo. Esa gracia que nos hizo parte del pueblo de Dios. Es gracia de Dios. Sigue diciendo el artículo. Dice, sino únicamente a través de la fe en la sangre del Redentor, eso ya lo leímos, en virtud de la cual su perfecta justicia nos es imputada gratuitamente por Dios, quien nos lleva a un estado de bendita paz y del favor de Dios, y nos asegura todo tipo de bendiciones necesarias para siempre. Romanos 5, 1 y 2. Y es en la justificación a través de Cristo Jesús que nosotros podemos tener estas bendiciones. Romanos 5, 1 y 2. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de gloria. No solo esto, del versículo 3, sigamos, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, la prueba esperanza, la esperanza no avergüenza. Hermanos, vean la cantidad de bendiciones que son alcanzadas a través de la justificación por medio del Señor Jesucristo. Tenemos paz. Tenemos entrada a la gracia en la cual estamos firmes.
Nos gloriamos en la esperanza de la gloria futura y eterna que vamos a estar con el Señor. Nos podemos gloriar incluso de nuestras tribulaciones y el producto de nuestras tribulaciones, la paciencia y el carácter probado. De esto ya habíamos predicado un domingo anterior. Podemos tener esperanza que no avergüenza, que no desilusiona. Versículo 11 dice, no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación, o nos gloriamos de que estamos reconciliados con Dios. Podemos tener una relación íntima con Él a través de la justificación por medio del Señor Jesucristo. Y todo es mérito y gloria de Dios. Si la justificación no nace en nuestras manos, ¿de las manos de quién nace? De las manos de Dios. Y si usted hoy puede decir, soy un justificado del Señor, la justicia de Cristo fue imputada a mi vida, dele gracias a Dios. Porque usted no pudo haber hecho nada digno para merecer eso. Fue gracia. Gracia. Es un don de Dios. Dice Pablo en Efesios, no por obras, para que nadie se gloríe. No por obras. Me encanta cómo dice al final de esta confesión, quien nos lleva a un estado de paz y del favor de Dios, y nos asegura todo tipo de bendiciones necesarias para siempre. Las bendiciones obtenidas después de la justificación son aseguradas, aseguradas. De hecho, la palabra asegura en esa confesión aparece 2 veces. También se dijo que Cristo la asegura, la justificación misma. Estamos seguros. Cristo asegura las bendiciones que vamos a recibir. Podemos tener la certeza, y si le queremos poner un nombre doctrinal a lo que estoy diciendo, podemos tener la seguridad de la salvación. No nos vamos a perder, no vamos a ser soltados de la mano de Dios, y en Él estamos seguros. En Él permanecemos, en Él crecemos, en Él cambiamos, y en Él y con Él estaremos en la gloria eterna por la eternidad. Cristo asegura todo esto. Bendiciones que son necesarias para siempre. Y hermanos, pues de manera extremadamente rápida hablamos de la justificación, porque ciertamente esto en otros círculos teológicos hubiese tomado horas. Y de hecho, no salgamos de aquí diciendo, entiendo la justificación. Los misterios de la palabra son, y yo siempre lo digo de esta forma, la doctrina de la salvación es un charco que al mismo tiempo es un océano. Yo puedo atravesar ese charco con facilidad diciendo, el que cree en el Señor y se arrepiente será salvo. Eso fue fácil, ¿sí o no? Pero en ese mismo charco yo me puedo empezar a sumergir y a sumergir y a sumergir para ver las profundidades de esta doctrina. Es increíble. Cuando yo hablo de este tema en discipulados personales, que generalmente el primer tema que se habla en un discipulado con alguien es la salvación. Y generalmente el título que tiene el libro es Nivel 1, Lección 1. ¿Eso a qué suena? A que es lo más fácil. Y yo le digo, no se confunda. No se confunda de que el hecho de que la salvación sea el nivel 1, lección 1, sea la doctrina más fácil del cristianismo. Yo personalmente creo que la doctrina de la salvación es la doctrina más difícil de toda la Biblia. Por la profundidad de lo cual usted podría encontrar, ni siquiera la escatología del tiempo final y todo eso se asemeja a la profundidad que hay en la doctrina de la salvación, pero al mismo tiempo hay simpleza. O sea, es un charco que es un océano. Yo puedo meterme en las profundidades de la doctrina, y ya lo vieron hoy, hablando de 3 imputaciones, hablando de representación federal, hablando de tantos términos, pero yo también puedo hablar de esta doctrina diciendo, crea en el Señor Jesús, arrepiéntase de sus pecados y será salvo. Parece fácil, pero hay todo un trabajo ahí. Con esto los animo a que estudien la salvación que ocurrió en sus vidas. ¿Y qué genera esto? ¿Qué genera en la vida de un cristiano entender mejor la salvación? Gratitud.
gratitud y humildad. No podemos ser orgullosos después de entender la salvación. La gente que no entiende la salvación es gente orgullosa, que se cree ser algo por mérito personal y propio. Pero la gente que entiende la salvación, la consecuencia va a ser gente humilde, que dice, yo no merecía lo que tengo, te doy gracias. Bueno, crezcamos en esa humildad estudiando más profundamente la salvación, en este caso la justificación. Esta sería pues, la lección de hoy. No sé si hay alguna otra opinión, pregunta, comentario que quieran aprovechar en este momento. ¿Estamos? ¿Se pueden sacar un 100 en soteriología? No. Muy bien, vamos a orar entonces para terminar. Gracias, Padre, porque tú has sido bueno con nosotros, porque nos has permitido estudiar tu palabra y nos has permitido crecer en ella. Gracias por tantas bondades que tú has mostrado para con nosotros a través del sacrificio de tu Hijo en la cruz. Gracias porque el hecho de que hoy seamos justos delante de ti y podamos entrar confiadamente al trono de la gracia no se debe a ningún mérito nuestro, sino a la obra que tú has hecho en los que creen en ti. Y gracias porque a través de tu Espíritu tú nos llevaste a creer en ti. Te alabamos y te glorificamos por esta preciosa gracia que tú has manifestado para con nosotros. Y te rogamos que esta gracia nos haga humildes delante de tu presencia, entendiendo que no hay ningún mérito nuestro por el cual seamos aceptados delante de ti. La honra y la gloria sea para tu nombre. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.